¿Qué tal? ¿Cómo están? 21 en punto. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal, 11 grados. La temperatura en Asunción, como cada domingo. Clary Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Alberto? Buenas noches. Muy bien. Se va julio por fin, qué mes largo. Mañana es el 30 recién. Claro, pero es nuestro último programa de julio. Sí, sí, en el pero... calendario. ¿Y el Día del Amigo cuándo es? ¿Mañana? Mañana. Feliz Día del Amigo, Arias. La verdad que preferiría un asadito antes que tu cháchara de siempre. Pero bueno, Sí, qué mal Olimpia hoy, ¿eh? perdió frente a Santaní. Para uno, de local. Es increíble, 1-0. Y bueno, va a ser un torneo difícil para Olimpia, para Cerro. El arquero de Santaní, impresionante. Brillante. Tapó. Todas. Increíble. Vamos a esperar el resumen ¿Y Sol de América? después de este programa. No sé, ni idea. Hoy estuvimos compenetrados con otros temas. Falta tan poco para que asuma Marito. ¿Qué sabes del tema del Ministerio de Educación? Antes de entrar a nuestro tema, ¿qué pasó en Curuguaté? ¿Qué sabes del Ministerio de Educación? Hoy, así como están las cosas, el amigo Eduardo Peta le traicionó... Tu amigo debe ser mi amigo, ¿no? Bueno, Está claro. mi amigo. Bueno, le traicionó sus ganas de ser o de ocupar algún cargo, que es la segunda vez. El primero ya dijo que iba a ser asesor político, Sí. el autodesignado asesor político, autodesignado ministro de Educación. Pero él no me parece que tirar los globos sondas, ¿eh? Yo creo que el presidente electo algo le habló, pero él comete el error de decirlo ya, de anunciar. Sí, pero sí. te decía, Se turbina. hoy está ganando esa pulseada la hermana de la senadora Blanca Ovelar. Hoy. No sabemos cuándo, la licenciada Nancy Ovelar, no sabemos cuándo. Ella estuvo en el MEC. Ella ya estuvo en el MEC, ¿verdad? Trabajando, sí, Claro. no como ministra, pero ya estuvo en el MEC. Esto obviamente se va a resolver cuando vuelva Marito, presidente electo, mañana arranca. ¿Hoy acá llega? Claro, se fue a Estados Unidos. ¿Para qué? Y, No me digas Miami. No, también va a ir, pero está por Nueva York, varias reuniones, pasaron su agenda hoy, varias reuniones importantes algunas y otras... En Miami, una reunión importante. No, Déjate otras de que va a joder, tener boludo. con Jeffrey Sachs, y después con gente del Departamento de Estado, pero antes estuvo por Guatemala, Guatemala. claro. ¿Pero qué se puede hacer a Guatemala? No sé. Con todo respeto te pregunto. No, tuvo un encuentro con el presidente de ese país. Ah, buenísimo. No sé más los detalles, pero oficialmente su gira en Estados Unidos arranca mañana. Varias Ok. ¿En reuniones. En Miami. No, también, ¿verdad? Empieza creo en Miami y después va a Nueva York y otras ciudades. Bueno, ¿por qué me preguntaste lo de educación? Porque es un tema tan sensible y incluso los gremios docentes ya están reaccionando, los estudiantes. Por las indecisiones, discúlpame, te corto allí. Por las indecisiones del presidente electo nada más, Jorge. No puede, faltando 20 días, 15 días, para que asuma el poder, no tenga al ministro o ministra de la cartera que más gente tiene en su nómina. El segundo ministerio con mayor presupuesto en el Paraguay. Es decir, compañero querido, esas son intermitencias, indefiniciones peligrosas. No, y sobre todo da tiempo a... ¿Qué es lo que transmite con eso? A mi criterio, dos cosas. Uno, no tiene la más pálida idea de lo que quiere en materia de educación. Porque se supone que si vos cuando apenas conquistaste el poder, así como se dio nombramientos o anuncios de quienes van a ocupar carteras importantes, ya marcás la línea. Hoy se nota que es un tema... Hablaba una dirigente de la OTEP, denota mucha improvisación, por lo menos en educación, no sé en otras áreas, ¿verdad? Pero en educación denota una improvisación, cuando se barajan tantos nombres y todavía no hay una definición. Y lo otro, le das tiempo a los gremios, tanto docentes, estudiantes, a que se organicen, se manifiesten, digan, este me gusta, este no me gusta. Por eso vos tenés que automáticamente, ganaste las elecciones, anunciar quién va a ser tu ministro de Educación. Bueno, a ver, primero hay un problema de origen, ya que me obligas a explayarme sobre esto. Hay un problema de origen y es que nuestra transición es muy larga. Constitucionalmente nuestra transición dura algo así como 90, 120 días. Deberíamos, achicar este periodo de transición de un gobierno a otro, en primer lugar. En segundo lugar, sí, actitudes dubitativas siempre generan, obviamente, dudas en la población, pero es un derecho del presidente pensarlo. Ahora, yo creería que si, por ejemplo, sale el propio candidato
o autocandidato Peta dicen, sí, voy a aceptar el Ministerio de Educación. Pues ya dijo que iba a aceptar. Bueno, lo que quiero decirte... decirte... ya habla como ministro de Educación. Bueno, ¿me permitís? Si no es cierto, entonces tiene que salir alguien a ser de vocero del nuevo gobierno. Alguien tiene que encargarse de la vocería del gobierno y decir, no, este no es nuestro ministro, la semana está equivocado. pasada, no sé si viste una fotografía en la casa del presidente electo, la primera reunión con su equipo de trabajo. Sí. Los futuros miembros del gabinete. Sí. Estaban todos los Sí. anunciados, pero menos, los ya confirmados, menos Peta. Es más, algunos se preguntaban, entre bromas, suponemos que Peta habrá sacado la foto, por eso no salió en esa fotografía de la reunión que tuvo el presidente electo con todos los integrantes de su futuro gabinete. Jorge, a mí la cosa no me da para bromas, me parece que las indecisiones pueden ser peligrosas para implantar firmeza en un gobierno. Me llama mucho la atención que el ministerio con la mayor nómina de funcionarios públicos, que es educación, todavía no tenga a alguien nominado allí desde la presidencia electa de Marito. Pero bueno, arranquemos esta noche. Hay un tema que es de última hora, no estaba en nuestros planes tema. Tuvimos que, no improvisar, pero tuvimos que cambiar la mesa. Le pedimos disculpas a los que estaban invitados al programa y tuvieron que ceder su espacio a la cuestión del momento. ¿Qué pasó en Curuguatí? ¿Qué pasó en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasó en la Sala Penal con camaristas integrándola? Se terminó Curuguatí para los condenados, que fueron absueltos. Claro, y acá nosotros en este primer bloque vamos a hablar con un fiscal, vamos a hablar con integrantes de la Policía Nacional. Más allá de la cuestión jurídica, el análisis jurídico que le vamos a consultar al fiscal, el relato de los hechos con los protagonistas, algunos que estuvieron allí desde la policía, hoy salta una connotación política detrás, declaraciones que dio el senador Antonio Barrios cuando él dice que esto formó parte de una componenda política entre el presidente electo Mario Abdo Benítez y Fernando Lugo. Hace esa relación. ¿Por qué? Porque apenas se dio a conocer el fallo que anula la condena de la Sala Penal de la Corte. Algunos referentes del Frente Guazú señalaron que van a acompañar la designación de Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, a Yacyretá como director de Yacyretá. Entonces, a partir de esos hechos se hacen esa lectura política, independientemente de la cuestión jurídica detrás. Y el otro tema que vamos a tocar esta noche... ¿No me dejas hablar? No, pero vamos ya a los temas. No, quiero hablar de ese tema. ¿Qué querés decir? No, y quiero decir algo. Yo personalmente me abstengo de seguir lo que diga el menos político de los senadores electos por el Partido Colorado, Antonio Barrios. Y mucho menos la línea editorial de La Nación. Pueden poner la tapa lo que se les antoje, pero es el menos político de los senadores. No deja de tener, digamos, porque tiene que ver razón la presunción. No deja de tener razón la presunción que él lanza. Pero me parece que hubieran elegido justamente un político más fuerte para lanzar eso. Por eso habló también el ministro del Interior, Ayer Martínez. O sea, que son los referentes que tiene ese sector, sí, ese sector político. Son ¿verdad? los referentes que tiene. Claro, lo que pasa es que a partir de un hecho llamativo, como el que decidió la Sala Penal de la Corte, uno dice, pues acá pasó algo más allá de la interpretación meramente jurídica, o que algunos dicen, se hizo justicia, entre comillas. Por supuesto que acá, la manera en que está planteado el fallo, hace que uno especule y arroje interpretaciones acerca de lo que realmente sucedió. Sin ¿verdad? dudas, sin dudas. Bueno, ¿terminaste? Sí. El otro tema, reforma del sistema electoral. Después de el escándalo la semana pasada, el tema de los audios, el sector de Patria Querida presenta nuevamente, bueno, es la primera vez que lo hacen, un proyecto de desbloqueo, aparentemente desde el Partido Colorado, ahora se va a acompañar. Entonces decimos, si la oposición plantea esto, los colorados, por lo menos un sector del Partido Colorado dice que va a acompañar, ¿será que en este periodo parlamentario se va a tener la aprobación del desbloqueo de lista Sábana? Es lo que vamos a debatir acá. Adelante. No tenés nada que decir sobre eso. No, que siempre los de Patria Querida están para la foto. Por eso me encantaría, hoy viene Villarejo, ¿no? Viene Villarejo. Excelente. Diputado por Capital, pero ellos siempre están ahí. Si a veces ponen la tapa a algo, ellos al día siguiente hacen algo para... Pero independientemente de eso,
convengamos que Patria Querida se catapultó con el tema de iniciativa popular, con el desbloqueo de listas ya al principio del 2000 con Fadul, no es solamente ahora. Dale. ¿Quieres decir algo, verdad? No, que quiero presentar a nuestra compañera, bueno. por Dios. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo también a Clary y por supuesto a todas las personas que nos acompañan a través de la pantalla de Unicanal y también a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y ya vamos a empezar con el primer tema del programa, la absolución de la condena a los campesinos en el caso Curuguatú, que se conoció el miércoles exactamente. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto, votaron por la nulidad de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el del Tribunal de Apelaciones en el caso Curuguatú. No se pudo demostrar quién disparó, hubo falta de evidencias, figura en parte de los argumentos. Esta medida fue festejada por los afectados y por las personas que acompañaron a los labriegos desde el 15 de junio del 2012, fecha en la que se dio un enfrentamiento que dejó a 11 campesinos y 6 policías muertos en el marco de un operativo de desalojo en las tierras que supuestamente estaban a nombre de Blas N. Riquelme, pero que el Estado reclamaba como suya, conocidas como Marinacue. El viernes, 3 de los campesinos que cumplen condena en la penitenciaría de Tacumbú, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, abandonaron el penal y recuperaron la libertad. En tanto, Rubén Villalba sigue recluido por otra causa de invasión de inmueble ajeno. El resto de los condenados absueltos son María Fanny Olmedo, Dolores López Peralta, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Adalberto Castro y Lucía Agüero. Por su parte, el Ministerio Público lamentó el fallo que, según su parecer, atenta contra todos los principios y quiebra la institucionalidad del Estado. Por supuesto que ya establecemos la encuesta a través de Twitter, @CaroCruzPI. También la gente puede participar con nosotros a través del hashtag COCPI. Y la consulta es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la Corte que anuló la condena a campesinos en el caso Curuguatú? ¿Sí o no? Y ya queda habilitada la pregunta. Bueno, muchas gracias, Claudia Aguilera, muchas gracias. Presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros uno de los fiscales que tomó intervención en este caso, el doctor Nelson Ruiz. Doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, a vos, Claudia, Clary, y respeto para los oficiales de policía que nos acompañan en este set y para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y también están con nosotros Nelson Saracho, Grupo Especial de Operaciones GEO de la Policía, y Freddy Toledo, Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Clary. Bueno, yo primero, como acá este programa lo manejan civiles, se olvidan de poner acá los rangos. Hay que siempre, su rango, por favor. Sí, yo soy suboficial principal de la Policía Nacional. ¿El suyo? Suboficial primero. Ok, suboficial primero, suboficial principal. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes, policías, después de escuchar el fallo de la Sala Penal de la Corte esta semana y al recordar a seis compañeros muertos allá en Curuguatú? Y sinceramente, Clary, muy dolidos por esa decisión de los jueces, porque muchas cosas no se tomó en cuenta aquí para que ellos puedan decidir esa resolución. ¿Su oficial? Y como dijo el oficial principal, muy dolido porque justamente estuvimos pasando por situaciones difíciles donde el policía prácticamente tuvo muchas repercusiones sobre su estado de actuación y que causó eso a la persona misma de cada policía que estuvieron pasando. Y más todavía con esto, muchas veces te deja un poco decaído, pero como personales no debemos dejar tanto eso de implementarlo, porque si no hace difícil trabajarle para las personas que realmente necesitan y merecen, que es la sociedad. Entonces estamos intentando sacar fuerza y seguir adelante como personal policial y como institución. A ver, doctor Nelson Ruiz, después de conocerse este fallo, ustedes
los que tomaron intervención, los agentes fiscales, hicieron una conferencia de prensa, un comunicado, también la Asociación de Fiscales del Paraguay, leí que emitieron un comunicado, hablan de un fallo que deja un precedente nefasto, estuvieron duros, o sea, ustedes no pueden quedarse con los brazos cruzados, callados ante esta decisión que tomó la Sala Penal de la Corte. Es así mismo, Jorge. Es más, para nosotros no solamente fue sorpresivo, llamativo el fallo dictado por estos miembros del tribunal que compusieron finalmente la Sala Penal de la Corte, y tal como lo decís, de hecho, en el pronunciamiento de la institución, es decir, el Ministerio Público, como corporación, y este es un precedente que se ha dado quizás no muchas veces en cuanto a la repercusión que tuvo para todos los componentes del Ministerio Público, este fallo dictado días pasados, en virtud a que inmediatamente después de conocerse este fallo, se ha decidido a nivel institucional emprender las acciones tendientes a rectificar el proceso propiamente, y tanto la Fiscal General del Estado como los demás fiscales adjuntos que componen el Ministerio Público y la Asociación de agentes fiscales se han pronunciado en ese sentido determinante de señalar de que efectivamente para nosotros, después de haber leído el fallo, concluimos en que no solamente se trata de un nefasto antecedente, sino también un antecedente bastante peligroso para, sobre todo para el quehacer jurídico de los órganos de administración de justicia, apelar a todo el sistema. Y acá hay principios elementales como del debido proceso, la seguridad jurídica, que se hallan en juego en este tipo de fallos que, dicho sea de paso, y oportunamente en el momento que ustedes indiquen, justamente quería hacer las aseveraciones acerca de lo que pudimos extraer nosotros de ese fallo por demás desordenado, inmotivado en algunos aspectos, contradictorios en otros aspectos, y además incongruente con lo resuelto finalmente en ese fallo. Por lo tanto, para nosotros apeligra no solamente el normal desarrollo de este proceso propiamente, sino en lo sucesivo, por eso decía Jorge, todo lo que tiene que ver con el sistema de persecución penal. Nosotros estamos abocados a un sistema conforme a la dogmática acogida por nuestro sistema positivo penal, el sistema acusatorio, con reglas claras, basados en principios rectores que han sido vulnerados, violentados o lisa y llanamente inobservados por los miembros de este tribunal que compusieron la Sala Penal de la Corte. No es fácil dar una explicación sustrayéndonos de aspectos técnicos, es decir, como se trata de cuestiones procesales, por eso decía, las explicaciones que queremos dar al respecto, conforme al análisis que hemos hecho, lógicamente hacen alusión a cuestionar ese fallo de la manera que lo vamos a hacer en el momento que ustedes lo crean conveniente, y además señalar también las acciones tendientes por parte del Ministerio Público para buscar en todo momento volver a rectificar ese rumbo que se ha quebrado con esta decisión, ¿verdad? Doctor Ruiz, antes de ingresar a cuestiones específicas sobre el fallo, nos gustaría tocar, digamos, algunas generalidades y le pido que entienda, creo que ninguno de nosotros somos abogados aquí, entonces le pido que tenga paciencia para poder explicar esto porque, caramba, va a haber un antes y un después. Este fallo es un paradigma en nuestro país. Primero porque hubiéramos entendido que la Sala Penal, constituida por camaristas, hubiera tomado la decisión de anular el juicio y convocar a uno nuevo, ¿no? Llamar a un nuevo juicio. Acá no, acá absolvieron a estas personas y uno dice, al final de cuentas, 17 muertos y ni un condenado. Entonces, es grave la cuestión. Yo le quiero preguntar, antes que nada, si lo hablaron esto con la doctora Quiñones, digo, el trabajo hecho por ustedes, y ayúdeme, estaban en un principio Rachi, después usted, Alcaraz y Leonardi, si mal no recuerdo en este caso, ¿verdad? Así mismo, también bueno, la fiscal Juliana Jiménez. Juliana Jiménez también. ¿Ustedes están dispuestos a ser auditados en su labor? Porque aquí lo que dejan entrever los miembros de la Sala Penal, recordemos, camaristas que integran esta Sala Penal por inhibiciones o cobardías de los miembros originarios de la Sala Penal,
dicen que no hay pruebas suficientes en el trabajo de ustedes. ¿Ustedes están dispuestos a ser auditados? Absolutamente, Clary, absolutamente, y tenemos confianza en el trabajo que se ha hecho desde la fase de investigación en este proceso. Quiero aclarar de que a mí personalmente me cupo intervenir en este juicio recién en la fase del juicio oral y público propiamente. Sí. Pero lo hemos hecho, los que intervenimos a partir de ese estadio procesal, lo hemos hecho con la convicción, con la seguridad de que teníamos el sustento suficiente basado en los elementos de prueba colectados durante la fase de investigación. Por esa circunstancia es que, y este es un caso que siempre fue monitoreado, por llamarlo así, siempre fue muy de cerca controlado por nuestra superioridad a nivel institucional, es decir, los fiscales generales que estuvieron, digamos, tanto el anterior Díaz Verón como también la doctora Sandra Quiñones, en todo momento en comunicación con los agentes fiscales que intervenían, siguiendo paso a paso el resultado del juicio. Por eso decía al principio de que justamente ante este fallo, que para nosotros realmente adolece de muchos vicios, la primera que propició un comunicado fue precisamente la doctora Sandra Quiñones. Y en su momento yo les reitero a ustedes, queremos hacer pienso explicar del modo más lego posible cuáles son esos, a pedido tuyo, Clary, porque yo entiendo que, como decía al principio, a veces cuesta un poco sustraerse del aspecto estrictamente técnico, pero sí vamos a hacer una explicación que no implica, y reitero, una mera retórica, un mero discurso por parte del Ministerio Público para sentar una posición y para tratar de aparentar ante la opinión pública como una institución de que a través de este proceso se vio vulnerado en su rol fundamental constitucional, que es representar a la sociedad y buscar hacer justicia en los procesos penales. A mí me da la sensación, en este caso en particular, como está tan contaminado desde el punto de vista político de ambos lados, ¿verdad? Sí. A favor y en contra, Sí. Entonces poco nos llegamos a detener a lo que realmente se tiene, ¿verdad? Porque fácilmente ya se asume una posición. De un lado ya son todos luego estos campesinos culpables, y del otro lado la Fiscalía no aportó ningún elemento que pueda sostener la acusación, ¿verdad? Entonces yo digo, ese trabajo de desmenuzar y de entender qué es lo que realmente se aportó y dónde están las contradicciones o la falta de pruebas, me parece que es oportuno. No sé si en esta instancia, no sé si no lo hacemos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer, ¿verdad? Un segundito antes de que el doctor Ruiz empiece, digamos, con los detalles técnicos, quiero recordarle a la gente que los suboficiales Toledo y Saracho estuvieron en el lugar de los hechos. Es muy importante esto porque vamos a tener un relato en primera persona de lo que vivieron allí, de lo que vieron allí, porque esto, no son simples policías, estuvieron allí. Estas imágenes de Curuguaté, ellos estuvieron allí, Jorge. Vos sabés que, entre paréntesis nomás para ir con ellos, llegué a escuchar que uno de los abogados que asesora a este grupo de campesinos acusados llegó a declarar la semana pasada que en medio de la confusión, ustedes, los mismos policías, se pudieron haber disparado entre ustedes. O sea, hasta ese punto... ¿Será eso posible? ¿Puede ser eso? Totalmente absurdo. Fuego cruzado, así, imposible. No hay. Fuego cruzado con ellos. Ellos contra nosotros y nosotros defendiéndonos. No hay otro... Ellos Totalmente. alegan que supuestamente nosotros teníamos armas de alta potencia, que se llaman ametralladoras. Y hay camaradas míos, o sea, en mi caso saben que yo recibí impactos y que murieron 2 camaradas míos, que nosotros nuestra frente era de espalda, entre espaldas nosotros nos pusimos, porque el ángulo que nos dispararon eran de un lado al otro mirándonos nosotros. Y creo que utilizar ahí con compañeros míos que tuvieron más de 5 impactos y aguantar 5 impactos de 5.56, creo que ninguna persona no va a aguantar. Yo en mi caso, si recibiera un impacto de 5.56, puedo asegurar que en el rostro no iba a estar presente acá. No iba a estar presente. Hay compañeros míos que tuvieron más de 10 impactos. Más de 10 impactos. Imagínense, de 5.56, 10 impactos.
un calibre que atraviesa blindado. Su oficial, para arrancar cronológicamente, ustedes, al igual que Lovera, ¿estaban asignados a Ciudad del Este o acá salieron de Asunción? El subcomisario Lovera es nuestro jefe. Nosotros estaban en Ciudad del Este. Sí, éramos sus personales. Cuando ustedes reciben una orden de desalojo, ustedes saben que, digamos, creo que hay una especie de memorando interno, ¿no? Primero tienen que ir desarmados, ¿verdad? Quiero que me cuenten todo desde el inicio de esa mañana, o la noche anterior tal vez. Yo quiero saber de dónde sale eso que el policía tiene que ir desarmado en un desalojo. ¿Había un memo interno o no? Porque Lovera se fue desarmado a dialogar allí. Los antimotines. No, los antimotines. Ajá. Nosotros nos fuimos, nosotros somos del grupo táctico. Ok. Justamente para reaccionar en caso de que pase esto. Nosotros somos grupo táctico. El grupo táctico va armado. Sí. Que se tenía información de que justamente esas personas estaban armadas, porque creo que se hizo procedimientos anteriores, Ajá. donde justamente el comisario Anoni se fue, y justamente creo que hay el libro alta que donde se habló que justamente ellos se fueron más de una ocasión y esa gente le recibieron ya con arma en mano, arma de fuego en mano. Y ¿cómo fue esa mañana, suboficiales? ¿Cómo fue esa mañana? Y bueno, para llegar a ese punto, digamos que en mi punto de vista cambió mucho comparando con eso. Porque, por ejemplo, hoy antes de venir al programa, hoy mi día, o sea, este fin de semana tenía libre. Y siempre mi hija, eso hoy me dijo mi hija, ¿dónde estás ahí, papá? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde estás ahí? ¿Por qué no te quedas con nosotros? No, dice. Por no tener los tiempos para nosotros, dice. Yo le dije, mi hija a mi hijo le dije, a papá cuando se le llama se tiene que ir, le dije. Ese es su trabajo, le dije. Y me preguntan si voy a volver. ¿Y cuál es lo que cambió después de ese día? Yo anteriormente le decía que sí a mi hija, que ahora tiene 8 años, le decía que sí iba a volver. Pero ¿qué cambió de ese momento? Le dije no sé. ¿Saben por qué? Para no pasarle de mentiroso. Para que no digan que papá se fue, me dijo que volvió y no volvió. Y toda esa persona que es todo eso, mis superiores, amigos y camaradas, dos que murió, mi camarada de promoción se murió, un cerca mío, lado mío. Yo sé bien que el General Lovera le hizo promesa a sus amigos que iba a volver porque el domingo era el Día del Padre, que iba a volver, le estaban esperando. ¿Qué pasó? No volvió. ¿Por qué? Hubo un enfrentamiento. Yo estuve leyendo que en un medio periodístico, creo que yo participaba en un programa televisivo y un medio periodístico alzó a una frase, a unas palabras que ellos dijeron que estaban armados, pero que algunos de ellos estaban armados, que utilizan armas de escopeta y algunos que otras armas, otro tipo de armas para cazar. Y díganme ustedes, yo les consulto eso. ¿Arma que sirve para cazar puede matarle a una persona? Esa es una consulta para ustedes. A mi punto de vista, sí. Ellos alegan que son armas caseras. Tal vez algunas de las armas que se incautaron en el procedimiento no eran ni la mínima parte que se utilizó. En esta filmación que estuvo mostrando, justamente se le dio a 2 personas enmascaradas, con caras pintadas, apuntándole al policía. Apuntándole al policía. ¿Dónde se vio eso? Que ellos se van a misiones para que ellos quieren dialogar, le apunta al policía. En otros países del mundo prácticamente si le apuntaba a un policía prácticamente ellos son muertos. Acá se le apuntando, a nosotros se nos entró apuntando. Primero ingresaron el grupo táctico, el grupo antimotín y posterior el grupo táctico justamente por ese motivo. Toledo. Aclarando ese tema, nosotros nos fuimos para un servicio de desalojo común y corriente. Nuestro jefe del subcomisario Lovera tenía en su poder el documento. La orden. Y nosotros tuvimos que pasar varios obstáculos para llegar donde están los campesinos. Cuando tuvimos vista con ellos ya nos estaban apuntando a nosotros. ¿Qué tipo de armas viste vos allí? Armas largas, armas cortas tenían. Y aclarar una cosa. Sí. Cuando pasó todo eso, muchos huyeron. Muchos llevaron sus armas. Ajá. Muchos huyeron. Villalba se le agarró después de 3 meses. Con una herida de refilón de... Él estuvo ahí. Rubén Villalba. Sí. Y eso quería aclarar en ese sentido, ¿verdad? Que por qué no se encuentra el arma y todas esas cosas, ¿verdad? Porque ellos llevaron. Cuando Lovera lee el documento de la No, Lovera no llegó ni a leer. Antes no, ya se yo dio estaba atrás de él, a la derecha, a su derecha yo estaba atrás de él. ¿Cuántos metros estaba Toledo?
cerca, de aquí a 5 metros. Yo era el cabecero del grupo táctico de la derecha y otro camarada era el cabecero, éramos un 10 grupos tácticos. Entonces, él cuando empezó a avanzar, yo le dije, mi subcomisario, le dije, putana, abañemos que están de fuera. Él era muy confiado, él era una persona que siempre salió exitoso en todos los procedimientos, porque él era de hablar, él era muy negociador. Él era experto en eso, él estaba muy confiado. Y yo le dije, yo como el más antiguo del grupo, le dije yo a él, putana, a mí ya me estaba... Vos mirabas y veías la cosa negra por tu cara, todo el mundo estaba apuntando por tu cara. Yo me sentía ahí que en cualquier momento iba a recibir un disparo. Así me sentía. Y le dije a mi subcomisario, no, tranquilo. Alza su mano, él, tranquilo, ñandeo, hermano, más paraguayo, ñañemonguetana. El tipo sale y dice, no, ni que cruzar con línea, ni que, hermano, bata, ni que. Siempre estaban ellos bien nerviosos, hostiles. En ese interín, uno que estaba así a su izquierda le juega con un machete tipo foiza. No es foiza, foiza es bien, pero es un machete largo. Sí. Él sale y al salir hacia ella recibe, se escucha 2 disparos, tas. Y él se cae. Se cae ahí. Frente a vos murió. Sí, claro. A mi lado se cayó él. Se dio la vuelta, vino a mi lado. Inclusive llegamos a intercambiar palabras antes que él dé su último suspiro. No, tranquilo, yo quería auxiliar, no había caso. Ya cuando ellos dispararon, nosotros nos quedamos congelados, pero no queríamos creer lo que estaba pasando. Y reaccionamos. Un poquito después ya empezamos a reaccionar porque... Claro. Yucapata, güey. Empezamos a reaccionar. Reaccionamos, esa era nuestra misión, reaccionar. Y reaccionamos para poder ese defender. Disparo a Lovera se dio, o sea, sin ninguna razón. Sí, sin ningún, él le tenía la mano arriba, él estaba hablando. El tipo le jugó, se abalanzó encima, él salió y de ahí ya recibió 2 disparos, paz. Y ahí ya empezó la balacera, para, si no, yo le quise ayudar a él. Hay una foto donde él sale con la boca arriba. Él no murió así, él murió boca para abajo, así se quedó. Yo le quise ayudar, no pude ayudarle porque por las... No podíamos, no teníamos dónde encubrirnos, no se llamaba encubrirnos, ¿verdad? No teníamos dónde cubrirnos, era todo pastizal. Y encima que ellos nos disparaban acá, después empezaron a levantarse 2 grupos de la izquierda y la derecha y empezaron a meternos escopetazos. Campesinos. Ellos, yo no sé si para mí son criminales comunes. Por eso es que ustedes hablan de que fueron emboscados. Claro que es una emboscada. Claro. Porque directamente vinieron los que estaban ellos se mostraron acá, un grupo se mostraron mostraron acá, otros 2 grupos estaban escondidos. Nosotros entramos en un embudo fatal. Nosotros entramos en un embudo fatal. Era una táctica de los ellos se levantan, los pastizales eran altos, los pastizales. Yo iba a recibir, el tiro recibió el comisario Noni que estaba a mi derecha. Y otro camarada que estaba acá recibió... Yo de milagro estoy acá, de milagro. Las balas de frente lo recibieron los que estaban enfrente, los que se acercaban, el comisario, el subjefe, los otros copeteros que le acompañaban, y yo estaba atrás de ellos. Lo importante, Clary y Jorge, también, si me permiten, sí, doctor. Quiero aportar algo respecto a lo que están señalando los oficiales, porque estoy rememorando facetas del juicio. Esto que ellos están señalando fueron testificados por varias personas, varios oficiales de policía que estuvieron ahí. Hubieron 4 de primera línea que de manera contestes señalaron quiénes fueron los que efectuaron los disparos. Por esa circunstancia que nosotros sostuvimos posteriormente el tipo legal de homicidio doloso consumado. Porque si bien la acusación hacía referencia al principio se sostenía en la acusación la calificación de tentativa de homicidio, en virtud a que, si bien es cierto, por entonces o durante el curso de la investigación, no han surgido datos reveladores que indiquen que tal persona disparó contra tal persona. Sí se sabía que los disparos se produjeron, los primeros disparos se produjeron por parte de los campesinos apostados en ese lugar. Pero en el juicio oral y público es donde específicamente 2 testigos, uno de ellos, Saracho, que está aquí presente, fue que de manera clara sostuvo de que uno de los acusados que estaba sentado ahí en la sala tiene todas las características físicas de la persona que disparó, uno de los que disparó contra el comisario Erden Lovera. Estas pruebas no se pueden soslayar. No se pueden soslayar. Cuando ustedes hablaban hace rato, hacían alusión al fallo y decían que se sustentó
sobre una cuestión de orfandad probatoria o insuficiencia probatoria, cual fuera el término. Orfandad probatoria es el término que pude rescatar de aquí del fallo, y en realidad tal circunstancia no existió. Yo decía otros días que dista mucho de la realidad de lo acontecido en el juicio oral y público, porque hubieron 4 testigos que coincidieron en manifestar que Rubén Villalba y Luis Olmedo eran los que estaban en primera línea y los más cercanos a Erben Lovera. Y Saracho pudo identificar en el juicio oral y público a Luis Olmedo. Esos testimonios están transcritos, esos testimonios. Aquí en el fallo se obvió, se cercenó el análisis de ciertas pruebas, y lo peor de todo, y después voy a entrar cuando ustedes me indiquen, el tribunal que falló no tiene la potestad de revalorar las pruebas propiamente, ni siquiera trastocar los hechos que ya han sido fijados por el tribunal de sentencia. Sin embargo, lo han hecho. El recurso extraordinario de casación no tiene esta perspectiva, esta posibilidad no le habilita para obrar como una tercera instancia propiamente. De lo contrario, el sistema acusatorio no tendría sentido, Clary y Jorge. ¿Por qué? Porque entonces las partes irían trazando alguna estrategia especulativa nada más en el juicio oral y público. Total, con la casación es donde realmente podemos obtener una sentencia que finalmente... Es decir, breve nomás esto, para que la gente entienda. El escenario jurídico para valorar las pruebas o descartar las pruebas es única y exclusivamente el juicio oral y público. Así más claro imposible, Clary. Nuestro sistema, por eso hablaba del sistema acusatorio al principio, reviste estas características. Está regido por ciertos principios de inmediatez, de oralidad, de publicidad, de concentración, de bilateralidad, etc. Estos principios les permiten al tribunal de sentencia erigirse en los únicos que pueden fijar los hechos y valorar convenientemente la prueba. Y esto es muy importante señalar, porque esto es fácil, de fácil entendimiento, Clara y Jorge, y a la audiencia, en cuanto al ejercicio de esta función del tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia es el que se va forjando la convicción de acuerdo al desarrollo del juicio oral y público y conforme se vayan incorporando las pruebas. Los distintos medios de prueba pueden ser testimoniales, documentales, periciales, etc. Y cito un ejemplo. En las testimoniales, por el principio de inmediatez, justamente, el tribunal es el que percibe a través de su sentido, le está viendo al testigo, está escuchando lo que dice el testigo, y es el que puede evaluar la credibilidad del testigo, en el sentido de decir, posteriormente, en su sentencia, si es que no le cree al testigo, justificar diciendo, dudo de la declaración de tal testigo, porque no fue muy claro dudó en varias respuestas que se le hizo, o se lo notó nervioso, y ahí, sudoroso. Ahí es que cómo Emiliano Rolón va a concluir de que hubo orfandad probatoria. Esa es la pregunta. Correcto. Justamente a eso vamos. ¿Por qué? Principalmente porque genera y connota una circunstancia de supuesta falencia en la actuación del Ministerio Público. Y para nosotros eso es absolutamente preocupante. Y cuando en el fallo señala esta circunstancia, está incursionando en una cuestión que le está vedado estudiar, sino el razonamiento lógico que hizo el tribunal respecto a las pruebas que recabó. A partir de ahí, y también fijarse o analizar, evaluar el tribunal en íntegro, si es que las decisiones adoptadas por los miembros del tribunal de sentencia se adecuan a las normativas. A ver, doctor, tenemos que ir a la pausa. Sí. Perdón que te interrumpa, No, te por pido favor, disculpas por la mala educación. Es decir, esta sala penal, Jorge, audiencia, Claudia, los suboficiales, lo que puede hacer es decir, no, este tribunal juzgó mal. Eso es lo que puede decir. Correcto. Puede analizar el fallo desde estas perspectivas. El proceso de razonamiento lógico que hizo el tribunal para concluir en tal cuestión o aseverar positivamente que tal hecho se produjo o no, es lo que tiene que valorar. Es lo que tiene que valorar. Es decir, les creemos más a estos testigos por ABC motivo, porque finalmente el tribunal de sentencia es el que tiene que explicar su fallo, su decisión. ¿Por qué le cree más a tal testigo y por qué le cree menos a tal testigo? Si hubiese alguna arbitrariedad, si se vislumbra alguna arbitrariedad del tribunal de sentencia en estas aseveraciones, fuera de cámara le explicaba un ejemplo inclusive a Jorge, como decíamos, en algunos tipos penales, por ejemplo, por citar
un hecho punible de robo agravado, hurto domiciliario, se hace alusión durante el juicio en que o se sustenta uno de los testimonios en la circunstancia de que le ve salir a una persona corriendo de tal casa a tal hora y esta circunstancia le hace suponer a los miembros del tribunal de sentencia de que esa puede ser la persona que ingresó a ese domicilio para sustraer algo cuando pudo haber sido quizás cualquier otra persona, porque esta circunstancia sola no da la pauta de manera inequívoca de que efectivamente pudo haber sido esa persona que se apoderó del objeto. Ahora bien, el tribunal hacía justamente mención a eso al señalar de que no existe evidencia de qué arma disparó contra el comisario Erben Lovera y si fue el arma desenfundada por Luis Olmedo o Rubén Villalba los que dieron muerte a los demás policías. Mató a ver. Eso decía el tribunal y hacía alusión a que no existen pruebas directas. Doctor, ¿te quedas allí? Pero Tengo que hacer ¿cómo la pausa. Sí, un segundito. Hacemos la pausa, ya venimos. Seguimos en Cara o Cruz y ya vamos a actualizar esta encuesta que establecimos a través del Twitter, la consulta. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la Corte que anuló la condena a campesinos en el caso Curuguatú? En un 48% la gente cree que no y en un 52% la gente sí está de acuerdo con la absolución de la condena a los campesinos. Hablaba recién el fiscal Nelson Ruiz. Mencionaba mucho que quería entrar a detallar un poco con respecto a las contradicciones y al desorden de este fallo. Hablaba también de que se cuestiona o que se argumenta la ausencia de pruebas directas. Con respecto a eso, fiscal. Es así. Claudia, son dos aspectos sumamente relevantes en cuanto a los defectos que nosotros encontramos en este fallo. Y cuando hablamos de que se trata de un fallo desordenado en cuanto a su contexto de forma, digamos, por el hecho de que, como podemos ver del fallo, se ha hecho un sorteo estableciéndose el orden de las opiniones de los miembros del tribunal en cuanto a los votos y se ha establecido que primeramente el propinante era el doctor Cristóbal Sánchez, seguido del doctor Emiliano Rolón y posteriormente Arnaldo Martínez Prieto. Estos fueron los que compusieron el tribunal que falló, ¿verdad? Nos percatamos en la resolución en cuestión de que en realidad, en principio, al tratar la admisibilidad, se respeta el orden, pero cuando se trata de la cuestión de fondo, se altera ese orden y con posterioridad al voto del doctor Cristóbal Sánchez, procede a emitir su voto el doctor Martínez Prieto, adhiriéndose al voto del doctor Cristóbal Sánchez, donde él mismo argumentaba y justificaba su posición en cuanto a la decisión de anular los fallos de las instancias inferiores y disponer el reenvío de la causa a un juicio oral y público. Claramente se vislumbra del fallo, de la lectura del fallo, por lo tanto, inclusive no hace falta ser abogado ni jurista para comprender. Yo sé que este fallo inclusive estuvo recorriendo las redes sociales y cualquiera puede acceder a él y se va a dar cuenta de esta falencia que estoy señalando, entre otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ya señalaba, de este error improcedendo del tribunal que incursionó en cuestiones que le están vedadas a ellos, como por ejemplo hacer valoraciones respecto de las pruebas, volver a revalorar las pruebas y a trastocar o a valorar nuevamente los hechos que ya han sido fijados por el tribunal de sentencia. Estas son cuestiones elementales para nosotros en lo que hace al fallo, como vicios propiamente del fallo, pero hay una cuestión mucho más grave que tiene que ver con la decisión finalmente en la parte resolutiva, que se deja constancia de que la decisión es por la anulación de ambas sentencias y la absolución de los 11 acusados, cuál fue el voto en minoría, es decir,
el voto del doctor Emiliano Rolón. Y aquí quiero puntualizar para cerrar tu pregunta, Claudia, que pongámonos en el supuesto, porque por los medios de prensa, no lo he escuchado al doctor Martínez Prieto, pero por los medios de prensa han señalado de que él mismo decía que en realidad la intención de él era adherirse al voto del doctor Emiliano Rolón, pero de ser así, y teniendo en cuenta el orden en que fueron plasmados los votos en el fallo, se observa que después de la argumentación efectuada por el doctor Cristóbal Sánchez, aparece el voto del doctor Martínez Prieto, quien se adhiere al del doctor Cristóbal Sánchez, en el sentido de que se anulen las sentencias y que se reenvíe la causa para un juicio oral y público. Si eventualmente el doctor Martínez Prieto tenía la intención de adherirse, o mejor, coincida, digamos, en el argumento del doctor Emiliano Rolón, pues él debió haber desplegado, debió haber argumentado. Correcto, debió haber... ¿Por qué? Porque es una posición contraria a la del preopinante. Y en el orden en que está emitido el fallo, se observa claramente de que él lo hace en segundo término después del voto del doctor Cristóbal Sánchez. O sea, ya hay un error de forma. Ahí hay una incongruencia. Si se sostiene, o si el doctor Martínez Prieto pretende sostener, porque esto no es poca cosa, señores, es una cuestión absolutamente sustancial, porque se trata del voto de un miembro, no se trata de un mero error material, ni siquiera con la aclaratoria. La aclaratoria sirve para aclarar algunos términos confusos, o inclusive puede también hacer alusión a la parte resolutiva, pero de ningún modo una cuestión sustancial como es el voto ya emitido y refrendado por un actuario, que en este caso tampoco es poca cosa, porque es un funcionario facultado a dar fe de lo que están decidiendo los ministros. Al inicio del fallo, se hace alusión a que en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 26 días del mes de julio y demás datos, estando reunidos en sala de la Corte Suprema de Justicia, los excelentísimos ministros integrantes y ahí da los nombres se hace la deliberación y se emiten los votos. Se deja constancia de los votos y refrenda el actuario lo que deciden los miembros de este tribunal. Si esto no fuese así, pues entonces esta persona que está dando fe de lo acontecido aquí está mintiendo. O sea, lisa y llanamente comete un delito de mínimamente producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. El voto es una cuestión sustancial. Por lo tanto, para nosotros queda muy claro, queda muy patente. Por eso es que sostuvimos nosotros la recusación contra los ministros contra los miembros del tribunal que se erigieron finalmente en componentes de la sala penal de la Corte, por estas incongruencias. Debido a estas incongruencias, sumadas a las que ya señalamos con anterioridad, el señalar de que hubo orfandad probatoria, el señalar de que el hacer un recuento de cada uno de los métodos de prueba y hacer un juicio de valor sobre eso, descarta y desecha totalmente la posibilidad de darle legalidad a ese pronunciamiento. Para nosotros ese es un pronunciamiento ilegítimo, es un pronunciamiento con muchos vicios, a más de lo que estamos citando, para simplemente simplificar un poquitito la idea, y sobre esta base es lo que el Ministerio Público con posterioridad va a formular lo que corresponda en derecho a los efectos de tratar de... Lo que ustedes van a hacer es una aclaratoria. Por de pronto, sí tenemos plazo hasta el día miércoles a las 12 de la noche para formular una aclaratoria en virtud a que realmente con este fallo prácticamente no quedan recursos que puedan plantearse fuera de lo que es la aclaratoria, y en el mejor de los casos para el Ministerio Público, lastimosamente, lo máximo que podría resolver este tribunal por lo menos es aclarar los términos de lo resuelto en ese fallo, ¿verdad? Doctor, antes de ir con los relatos acá de los oficiales, discúlpeme que le pregunte esto desde la ignorancia total. Es decir, al solo existir, digamos, un último proceso jurídico, que es de la aclaratoria de la decisión de estos miembros, quiere decir que el asesinato de 6 policías va a quedar totalmente impune. Y también
la muerte de los 11 campesinos también va a quedar así en la nada, la investigación en la nada. En el caso, Clary, que se produzca esta aclaratoria en el sentido que está señalando de anular ambas sentencias de primera y segunda instancia y de declarar la absolución de estos 11 campesinos, efectivamente, se va a generar un marco de impunidad. Pero usted se da cuenta, doctor, lo que me está diciendo. ¿Cuál es el mensaje que se lanza a la ciudadanía? Pero ¿verdad? hermano y querido. sobre todo la fuerza del orden público. Eso vamos a hablar enseguida. Seis personas que estaban con la fuerza constitucional de repeler esa intentona de apropiarse con algo que no les pertenecía, de desalojar por imperio de la ley esa propiedad. 6 policías muertos en servicio y esas 6 muertes van a quedar impunes. Y lo peor de todo, Clary, es que se pretende justificar el fallo de una supuesta falencia de ustedes. Exactamente, en el accionar del Ministerio Público, y se habla insistentemente de falta de pruebas directas para condenar a estas 11 personas. En nuestro sistema positivo penal, de la manera que está diseñado nuestro proceso penal, rige el principio de libertad probatoria. ¿Qué implica esto? Para tratar de graficar un poquitito de la manera más leve, lo que no pueda probar el Ministerio Público, cualquiera de las partes, a través de un medio, puede utilizar cualquier otro medio de prueba que resulte idóneo, que resulte hábil, siempre y cuando se observen los principios, le llamamos nosotros, de utilidad y de pertinencia de la prueba, que tenga vinculación con el hecho. La suma de indicios puede llevar a una condena segura a una persona siempre y cuando sean concordantes, coincidentes, y que haya realmente, así como decir, una suma de indicios, que sean varios los indicios que son considerados, y no precisamente tener una prueba directa respecto a las circunstancias que apunta aquí en este fallo el tribunal, de no saber o de no haberse definido qué arma fue la que se percutió y que dio en la humanidad de uno u otro policía. Esto riñe contra, por eso decía al principio, de que pone en riesgo todo el sistema, porque nosotros estamos enseñando en las universidades lo que tiene que ver con la dogmática y con la doctrina penal, conforme a nuestro sistema aplicado, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones que yo estoy señalando ahora, te deberíamos dejar de enseñar entonces en las universidades. Si solamente vamos a condenar con pruebas directas, pues entonces muchos de los casos van a quedar impunes. Doctor Ruiz, un segundo. Suboficial Saracho, usted fue testigo en este juicio. Usted puede decir con claridad que uno o más de los acusados, de los que estaban ahí en ese juicio oral y público, dispararon contra usted y contra los otros policías. Yo lo que puedo asegurar es que los ocupantes sí tenían armas, porque justamente uno de los videos que justamente estaban mostrando, lo que se estaba mostrando, se nota claramente que tenían armas de fuego. Todos. Porque supuestamente se habla mucho de francotiradores, se habla mucho de personas infiltradas, pero esas 2 personas que se ve claramente que tenían armas de fuego en las filmaciones por donde estaban entrando la gente de la agrupación, que no se veían infiltrados, no se veían como francotiradores, están en el medio del grupo. Entonces son esas cosas que yo en particular no entiendo. La gente dice, bueno, habían francotiradores, pero se le ve en medio de la gente parado apuntándole a policías. Para mí, que una persona que quiera dialogar no le va a estar apuntando a la policía, iba a entrar como entró el finado comisario Lovera, con mano arriba, y vamos a hablar. Que esa parte, no apuntándole a personales realmente que fueron constituidos por la ley. Entonces, con el personal policial, cualquiera se le va a matar, y bueno, cualquiera tiene arma y queda en... Pero acá el teatro fue totalmente al revés. ¿Cómo? El teatro fue totalmente al revés. La autoridad eran ellos estaban armados. A su comisario, la autoridad era entregada, totalmente al revés. Sin embargo, eran ellos los que tenían que acatar la orden de que baje sus armas, se le gritaba para que no acataron. Automáticamente ella resistencia. Las autoridades legalmente constituidas que tenemos autorización de portar armas somos nosotros, la policía, la fuerza pública, no ellos. Ellos ya están infringiendo ya una ley ahí, todos armados estaban. Es fácil, uno es 2, fácil. Ese es otro aspecto que es difícil rebatir, Clary y Jorge, respecto a la absolución en cuanto a todos los tipos legales que han sido considerados en este.
Mismo algunos colegas de ustedes nos decían, llamándole poderosamente la atención, de que por varios medios periodísticos se difundió imágenes, videos, fotografías, que quedaba patente y muy claro de que la invasión del inmueble no era pacífica. Es decir, ya detentando armas y apuntando contra los policías. Y se hicieron otros procedimientos previos donde el recibimiento fue el mismo. No van a pasar esta línea, porque si ustedes pasan esta línea le vamos a liquidar. Ese fue el mensaje siempre de los... Doctor, tenemos que ir a una pausa. Otra cuestión que me gustaría que respondas a la vuelta, por favor. ¿Cómo es que un elemento, claro, y que se habló tanto, tan contundente al parecer, la famosa cámara del helicóptero? ¿Qué se supo finalmente qué sucedió? Le llamaron al ex ministro del Interior, a Carlos Filisola, a preguntarle, ¿sabía, tenían conocimiento? ¿Qué pasó de esa famosa cámara del helicóptero que tenía que, o que tuvo que haber registrado todo lo que sucedió? A la vuelta de la pausa. Ya venimos. Vivimos en un mundo lleno de filtros, donde la mayoría se esfuerza más en ocultar que en mostrar lo que realmente es. Por eso, Pool nos invita a volver a lo más natural, siendo nosotros mismos y que nos vean con toda la frescura que llevamos dentro. Así que la próxima vez que te hagas una selfie, no la edites, postéala tal cual sos. Pool menos filtro es más natural. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Bueno, continuamos en Carao Cruz y vamos a actualizar nuevamente la encuesta. Hasta el momento participaron 392 personas. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la Corte que anuló la condena a campesinos en el caso Curuguatú? Hablamos de un 52% no está de acuerdo con la condena y en un 48% sí está de acuerdo. A ver, decimos otra vez. En un 52% no están de acuerdo con la decisión de la Corte que anuló la condena. Y en un 48% sí están de acuerdo con la decisión de la Corte. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. ¿Está bien claro? Perfecto. Está bien. Doctor, esto que te preguntaba, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Le llegaron a convocar a Carlos Filisola, ministro del Interior en su momento, la famosa cámara que tenía que tener ese helicóptero que tomó intervención allí? ¿Qué pasó? Sí, se formuló en la etapa investigativa un requerimiento, se solicitó un informe completo sobre todas las piezas, todos los componentes del helicóptero que fue utilizado ese día y esencialmente que se explique en ese informe si se hallaba adherido al mismo estas cámaras que permitían filmar toda la escena y en su caso si funcionaba, ¿verdad? La respuesta fue que no funcionaba, inclusive remitió en algunos antecedentes que hacían relación a compra de repuestos y otras cuestiones técnicas que justamente eran los efectos de reparar ese... Estaba descompuesto. Así mismo. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta del ministro del Interior en su momento, ¿verdad? Ya. En Toledo, vos recibiste un disparo en la... Saracho, perdón. Vos recibiste un disparo en el rostro, ¿verdad? Sí, recibí un disparo en el rostro a la altura debajo de la nariz prácticamente, y tuve una pérdida total del maxilar medio derecho de arriba. Todo el sistema óseo que forma el paladar, entre ese medio derecho, prácticamente se fragmentó. ¿Sí? Y desapareció. Este medio derecho, hacia arriba, prácticamente yo perdí todo.
Un Y escopetazo ahí fue está lo que suficiente. vamos a entrar en el detalle de que hubo una controversia de que entre nosotros nos disparamos. Y yo mi ángulo de entrada, yo entré a la izquierda y mi vista está hacia el frente. Y supuestamente el grupo entró de aquellos lados. Entonces el ángulo no podía pegarme acá. Y conste que los dos mis camaradas murieron cerca mío. Yo era el tercer hombre empezando de derecha a izquierda. Su oficial fue un escopetazo. Y recibió un impacto de bala. Aparentemente eran balines. Uno de los balines, a mayor distancia. Y toda esta parte en medio derecho perdí todo. Prácticamente se fragmentó, me quedé sin paladar y sin el hueso que forma el paladar posterior. En síntesis fue el diagnóstico: pérdida de maxilar al lado derecho con pérdida de tejido y sistema óseo. Codo medio derecho para arriba desapareció. Ese impacto. En ese disparo. Y creo que no fue un teatro eso. No, categórico, por Dios. Pero yo digo nomás cómo ustedes deben sentirse cuando incluso ven a quienes serían responsables de este hecho hoy, hasta el punto de que fueron recibidos como héroes cuando fueron a Marinacue, ¿verdad? O sea, yo realmente este caso ya me tiene muy por encima. Yo dije que no iba a venir, pero después estuve leyendo en las cuentas de las viudas y cómo ellos prácticamente le dejó esta situación. Y por eso yo vine otra vez. Con lo único motivo para decirle que, lo único que le puedo decirle es que mucha fuerza y fe. Que tenga fe en la justicia divina. Porque la otra justicia no voy a comentar qué es lo que tiene. Solo eso resta. A nosotros solo eso resta y seguir batallando, cumpliendo nuestro deber, pase lo que pase, culpándonos como nos culpan y intentar batallar. Porque si nosotros nos dejamos quebrar por cuestiones que nos perjudican a nosotros o verle al camarada que le perjudica, creo que la sociedad va a estar desprotegida. Como hay países que justamente su policía de repente no son obedientes y deliberantes y dejan brazos caídos y en vez de vendigarlo empieza a saquear comercio, esto, aquello. Eso entonces es la importancia del policía, pero si al policía se le ata las manos, ¿qué va a pasar? Justamente como ejemplo en Argentina creo que una de ese tipo y en Brasil también que una policía de brazos caídos, que pues, la delincuencia aumentó, en ese día aumentó todo, saqueo, muerte. Ese es el temor que se puede dar con este fallo de la Corte, de que cómo va a actuar ahora la fuerza del orden público en otros procedimientos futuros, ¿verdad? Puede llegar a hacer esto que dice Saracho, ¿verdad? Y es repetitivo, por eso te estuve diciendo al comienzo de que entre nosotros muchas veces intentamos sacar fuerza para continuar trabajando, justamente para el bien de la gente que realmente merece la protección de la policía. Sí o sí nosotros siempre vamos a estar siendo acusados por las personas, porque sí o sí tenemos que salir al lado de una persona. Si nosotros salimos al lado de la persona que le protegemos a esa persona que fue víctima de algún tipo de agresión, siempre va a estar una persona en contra nuestra. ¿Quiénes son esas personas que se les aprendió o que viceversa? Siempre nos están en vista. Pero en este tipo de cosas que vos sos persona juramentado, que cumplir lo establecido en la Constitución y después se te acusa otra vez. ¿Con qué derecho nos vamos a actuar? Ya no sabemos muchas veces cómo actuar porque muchas veces no a un delincuente o el delincuente ellos te golpean, le maltratan y muchas veces tenés que utilizar la fuerza. Pero muchas veces te denuncia por utilizar la fuerza otra vez. Creo que nuestro sistema judicial debe ser más modificado, actualizado, no sé, porque es muy repetitivo y la acusación contra la policía de que prácticamente se le ata la mano. Su oficial Saracho, tenemos que irnos. Sabemos que ustedes son obedientes y no deliberantes, pero si usted quiere dar un mensaje ahora a la sociedad. Sí, yo en primer lugar quería darles un mensaje a esos jueces que dieron esta sentencia. Dicen que por falta de prueba. Yo le pregunto a ellos, si yo no soy una prueba, yo soy una prueba viviente de lo que pasó ahí. Quiere decir lo que yo dije en todo el juicio oral, el transcurso de la investigación, no sirve. Quiero saber si yo no existo. Yo dije. Su relato es una prueba directa, está diciendo. Sí, claro que es una prueba. Yo soy una prueba viviente. Que por milagro estoy contando la historia. Y estuve ahí. Y pasó. Nos dispararon y reaccionamos.
Quiero saber si eso nos sirve. El testimonio de él, el testimonio de otros de mis compañeros, nos sirve. Somos prueba viviente en este juicio oral y público. No se llevó en cuenta. Doctor, ¿qué es lo que de última queda acá? ¿Hacer de vuelta un juicio oral? Bueno, en primer lugar, se halla pendiente el recurso de aclaratoria, Sí. que ya en el transcurso de la semana la Fiscalía General va a estar justamente fundamentando ese recurso. Y lógicamente tenemos que esperar el fallo, a verificar si es que lo que se decide finalmente es el reenvío a un juicio oral y público. En ese caso, bueno, tendremos que acatar esa disposición y en el eventual caso de que se decida en sentido contrario, anular ambos fallos y absolver a los 11 acusados, pues lógicamente también estamos ¿Se previendo puede hacer los... otra vez un juicio oral? Sí, va a ser repetir otra vez todo Claro lo que se puede. No, ya sé, Sí, pero así. es todo lo que ya se hizo. No importa, es el único camino, lo que ya ¿Cómo queda. se va a aportar nuevos elementos 6 años después de lo acontecido? ¿Qué es lo que más se puede aportar de lo que ustedes, los fiscales, ya aportaron en su momento? Bueno, respecto a lo último que acabas de decir, lo más importante, Jorge, ¿qué es lo que más vamos a aportar? No vamos a aportar más porque esas son las pruebas que fueron admitidas ya para un juicio oral y público, y lo que se va a hacer es repetir nuevamente aquello de que sostiene justamente el doctor Emiliano Rolón, de que ya no se puede retrotraer a la fase de investigación este proceso, justamente porque dice que hubieron errores en la investigación. Sin embargo, no explica a qué errores hace referencia. Sin embargo, lo que sí tenemos que resaltar es que sí, efectivamente, hubieron un cúmulo de elementos probatorios importantísimos y de mucha valía para acreditar cada uno de los presupuestos que nosotros hemos sostenido en la acusación. Y lógicamente, si se decidiese por el reenvío y un nuevo juicio, vamos a desplegar todos los elementos de prueba, las testimoniales de aquí, los oficiales, todas las demás pruebas, y ustedes van a seguir siendo testigos de lo que se desarrolla en un juicio oral y público. Y ojalá, ya sea por esa vía o por la vía que corresponda, se revierta este fallo y se haga efectivamente justicia para evitar justamente lo que decían acá los oficiales, el debilitamiento de las instituciones del Estado. Nada más que tienen que velar por la prevención y por la persecución de los hechos punibles, ¿verdad? Y ya que están pidiendo un mensaje final, ¿verdad? Que dejemos los paraguayos de reclamar los derechos por vía de la violencia. Ya hemos sufrido mucho. Ya hemos sufrido muchas muertes, muchos vejámenes. Nosotros mismos que estuvimos en el juicio y todo ese tiempo, ustedes también fueron testigos de que la compañera Liliana Alcaraz había sido objeto de agresión física, le tiraron zapatos, nos derramaron agua en la cara, nos escupieron a la salida, en la calle nos esperan y a diario, si ustedes nos acompañan un día de esto al Palacio de Justicia, van a dar cuenta que siguen cometiendo delitos porque le están injuriando, le están calumniando a los colegas, de manera que esa no es la manera de reclamar los derechos. Y acá quiero ver qué repercusión tiene también para otras nucleaciones sociales, como por ejemplo, justamente me señalaban algunos colegas que algunos representantes de la Asociación Rural y compañía se estaban manifestando justamente en relación a este fallo, en virtud de que la propiedad privada, que es uno de los bienes jurídicos también más preciados, se va a ver pero muy afectada si es que se ven diezmadas las acciones de tanto de la Policía Nacional como también de los órganos de persecución penal. Por lo tanto, insto a que sometamos todas las decisiones por los canales, por los conductos del debido proceso, ya que estamos en un Estado social de derecho, ¿verdad? Y el Estado debe velar y garantizar porque esto sea así y que se haga verdadera justicia. Gracias, doctor. Es importante que acá los oficiales también sigan hablando, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos solamente con una parte de la historia. Es importante el testimonio y, como usted dice, sí, usted es un testigo que está vivo y que tiene mucho que decir y que aportar aún, ¿eh? Muchísimas gracias. Clary, vamos a la pausa. Sí, señor. Vamos a la pausa. A la vuelta hablamos sobre reforma electoral con 2 diputados de nuestro país. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Arranca tu día informado con Benito Fleitas, Jorge Torres y Tito González. Las noticias más resaltantes del día escuchás en la mañana de UNO. Radio 1, la primera del dial.
Vivimos en un mundo lleno de filtros, donde la mayoría se esfuerza más en ocultar que en mostrar lo que realmente es. Por eso, Pool nos invita a volver a lo más natural, siendo nosotros mismos y que nos vean con toda la frescura que llevamos dentro. Así que la próxima vez que te hagas una selfie, no la edites, postéala tal cual sos. Pool, menos filtro, es más natural. Continuamos en Cara o Cruz y les parece si es que hacemos el cierre antes de pasar al segundo tema del programa, el cierre de la encuesta que establecimos con respecto al primer tema. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la Corte que anuló la condena a campesinos en el caso Curuguatí? En un 52% la gente no está de acuerdo y en un 48% sí está de acuerdo. Un total de 454 personas participaron de esta encuesta. Gracias, Claudia. A mí me sorprende esta diferencia, te digo, ínfima, a favor de los que no están de acuerdo con la decisión de la Sala Penal de la Corte. Yo hubiera esperado, digamos, un 70-30. Sí, un 70-30 en contra de la decisión de la Corte. No, esto no existe, esta diferencia. Tipo la victoria Marito no hace nada. Lo que pasa es que lo que yo te decía hace rato, esto está tan contaminado que hay posiciones así muy radicalizadas ya, ¿verdad? Ya no nos detenemos a leer el trasfondo. ¿Sabes qué, Torres? Esto es lo mismo de siempre en el país, desde los tiempos de Francia. Posiciones maniqueas en Paraguay. Así es. Sos, no sos, lopista, antilopista, Cerro Limpia, Colorado liberal, zurdo, derecho, siempre es lo mismo. Y por eso estamos así en el Paraguay, posiciones maniqueas. Y lo otro también, lo políticamente correcto, y yo mencionaba hoy, no puedes no estar de acuerdo o apoyar las reivindicaciones históricas del derecho a la tierra del campesinado. ¿No me explico? O sea, el sector, y todos coincidimos, sector vulnerable en nuestro país. ¿Y cómo vos no vas a estar, claro, por eso digo, cómo vos no vas a estar de acuerdo con ese sector? Pero ello no implica que vos hagas, atropelle el Estado de Derecho, invada la propiedad privada y todo lo que viene detrás. O si no, esto es una anarquía, ¿verdad? Lo que pasa es que en este tema tan emblemático entramos en esa contaminación. Entonces es una cuestión de decir, yo tengo que estar a favor de ese sector, como yo ya está en contra de los campesinos, ¿verdad? Y ahí se mezcla la cuestión ideológica y la cuestión de lo políticamente correcto, ¿verdad? Mira, Jorge, para finalizar, vamos al segundo tema que es interesantísimo, y dos parlamentarios que se estrenan en la Cámara. Hay que tener cojones siempre, Jorge, para decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Aunque en la calle te griten, aunque en la calle te tiren pomelos y toronjas, vos tenés que decir lo que pensás, amigo. La puta. Pero qué genial, acá hay que estar siempre a favor del surdaje bravío. ¿Por qué? ¿A vos te molesta ser conservador? A mí no me molesta ser conservador, que me griten en la calle conservador. Y pueden agregarle de mierda también si quieren. Pero ¿por qué yo voy a tener que estar de acuerdo con 2 o 3 periodistas al surdaje bravío? Yo quiero pensar diferente, tengo una opinión, me tienen que respetar. Acá los expertos en escrachar son los zurdos. Expertos, como dijo este fiscal. Le escupieron, le gritaron durante el juicio. Y nosotros no hacemos eso, los conservadores. Deberíamos comenzar a hacer eso también. Claro, pero también lo otro, cerramos con esto lo otro. Yo la primera vez que veo y escucho el testimonio, y nosotros que estamos todos los días haciendo radio, en medios de comunicación, la primera vez que escucho que estos 2 policías hablan y dan este testimonio. Otra flojera comunicacional de este quinquenio. Bueno, presentamos, ¿vos tenés un informe, Claudia? Sí, tenemos un informe acerca de la posible reforma del sistema electoral. Hay que recordar estas denuncias de fraude electoral que se conocieron esta semana a través de algunos audios de un medio radial. Ya también recordar que Patria Querida, una vez que concluía las elecciones generales el 22 de abril, anunciaba también la presentación de un proyecto que finalmente se concretó esta semana. Pero todos los detalles en el siguiente informe. Luego de las denuncias de irregularidades en las elecciones generales del 22 de abril, Patria Querida anunció que presentaría un proyecto de reforma del Código Electoral. Esta semana, los legisladores del partido, tanto senadores como diputados, presentaron un nuevo proyecto de ley para el desbloqueo de las listas sábanas y además la utilización de las urnas electrónicas para elegir directamente a los candidatos y evitar el uso de una infinidad de papeletas en el momento del sufragio. Las urnas que propone el proyecto, al
Al concluir la elección electrónica, imprimirá un comprobante que deberá coincidir con las opciones marcadas y estos papeles, luego de ser verificados por el votante, ingresarán directamente a una urna lacrada, al igual que hoy día ocurre con las papeletas, lo que servirá para corroborar si existe alguna diferencia entre los votos electrónicos o impresos. Pero desde la Organización Tecnología y Comunidad, TEDIC, si bien no rechazan el uso de la tecnología en las jornadas de votación, advierten que no es la única arista que se debe considerar para garantizar la democracia en el país y evitar los fraudes, pues este sistema también podría tener falencias. Resaltan que los mecanismos tecnológicos no siempre garantizan el secreto al voto y dependen de otros factores como la energía eléctrica. Además, señalan que una población como la paraguaya, con un alto índice de analfabetismo digital, los resultados podrían no ser los verdaderos o bien podrían ser manipulados. Invitamos nuevamente a los televidentes a participar de la siguiente encuesta a través de este tema. ¿Crees que en este periodo parlamentario se aprobará el desbloqueo de las listas sábanas? ¿Sí o no? La encuesta ya está habilitada en Twitter, @CaroCruzPay, y también sus comentarios pueden dejar a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Están dos diputados que se estrenan en este periodo. Uno es de Misiones, Derly Maidana. Buenas noches. Buenas noches, Clary, para vos, para toda la audiencia, para Jorge, para Claudia. Contento de poder compartir algunas consideraciones sobre la posible reforma del sistema electoral. Y otro es el diputado Sebastián Villarejo, de sorprendente elección en Asunción. ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal, Clary, Jorge, Claudia, Derly, acá colega? Un fuerte abrazo y bueno, un saludo a toda la audiencia y muy contento de estar acá este domingo. Nosotros no. No digo estar acá nosotros trabajando, digo, pero bueno, es la que nos toca. ¿Puedes decirle a quién? No, nada. Sebastián. Pero usted está todos los domingos, pero nosotros de vez en cuando nomás venimos. Ahí entre paréntesis, te tenés que llamar Sebastián para ser diputado de Pachaquería. Sí, Sebastián García, Sebastián Hacha. Sebastián Estrellas. Ante la duda no tiene que decir Sebastián nomás Pachaquería, me parece. Así era, todos son bien que cosas raras. Bueno, a ver, diputado Sebastián Villarejo, explícanos en español el proyecto que presentaron esta semana que pasó en la Cámara de Diputados. Perfecto. A ver, primero, como siempre me aprovecho. Primero importante decir que, como bien dijo el informe, nuestra intención es trabajar en equipo con diferentes colegas y de diferentes bancadas en un plan de reforma electoral que incluye otros puntos que lo tocaremos a lo largo del programa. Ahora, precisamente lo que nosotros, a raíz también un poco del escándalo de los audios, decidimos presentar es volver a presentar el proyecto de desbloqueo de listas sábanas. Es un proyecto que ya existen varios, la verdad, también presentados históricamente en el Poder Legislativo, o sea, cualquiera de las cámaras. El primero presentado fue por Pachaquería ya en el 2002 con más de 70.000 firmas en el primer proyecto de iniciativa popular. ¿En qué consiste el desbloqueo? Para hacer algo sencillo como me pedís, Clary. Vamos a decirle a la ciudadanía que está escuchando, imaginémonos que estamos yendo a un supermercado y que las listas, los diferentes partidos y movimientos políticos somos frutas o verduras. Hoy en Paraguay uno se va y es como decir, yo voy a comprar manzana y te dan un paquete de 10 manzanas en una bolsa negra. Vos no sabés si alguna manzana está podrida o no. Vos lo único que decís es yo quiero manzana. No elegís qué manzana querés. Te dan y vos llegás a tu casa y viste qué compraste. Según nuestra Constitución, esto es importante señalarle a la gente, nosotros no podemos tener listas abiertas. ¿Qué es listas abiertas? Que vos te vayas al supermercado y agarrar una manzana, una naranja, una pera, un tomate. Eso no podemos. Lo que podemos hacer nosotros constitucionalmente es la posibilidad de que vos digas, quiero manzanas y voy a elegir una, la que más me gusta. Entonces, podés elegir la que te parezca la mejor de todas las manzanas y eso tenés la posibilidad de hacer. Entonces, ¿qué es el desbloqueo de listas sábanas? La posibilidad de tener un voto preferencial. En nuestro proyecto nosotros hablamos del voto electrónico, que es más o menos lo que se está hablando acá, y entiendo que el Partido Liberal también ahora presentó un proyecto que no pude leer, que me parece fantástico, para que esto pueda usar, para que a través de la tecnología sea más fácil. Pero usando para graficar directamente la papeleta como un método de graficar nomás para la audiencia, es como que uno recibe la papeleta y en el caso de Asunción, el que iba tenía la lista 8, decía Sebastián Villarejo y mi cara. Y en el cuadrito blanco el elector puede poner una cruz o puede poner un número.
de cualquiera de los candidatos. Si me elegía a mí, podía poner 1. Por ejemplo, el que le prefería a Sebastián García, podía poner el 2. ¿Y cómo se cuenta eso después, Sebastián? ¿Cómo se cuenta? Para el elector es así de sencillo, no hay nada raro. Simplemente vos podés poner la cruz o podés poner un número. Si es la cruz, ¿está de acuerdo con toda la lista? Si es la cruz, votas, ya llegará a eso, va a ser nomás por orden. Vos, elector, puedes poner cruz o número. Ok. ¿Cómo se cuentan los votos? Tiene 2 estadios. Esa es la diferencia con la famosa ley bien criticada que Carlos María vino, incluso acá recuerdo varias veces, porque había un doble DONT. Eso eliminamos. Simplemente, en primer lugar, se cuentan los votos a la lista, así como dice nuestra Constitución. Sean cruces o sean números. Se cuentan cuántos votos tuvo la lista. Sí. Conforme a eso, se establece la cantidad de bancas, así como es hoy. Ok. Entonces, Patraquería tiene 5 bancas al Senado. Luego se ve quiénes son quienes van a ocupar esas bancas. ¿Y cómo se define quiénes ocupan esas bancas? Por simple mayoría. El que tuvo más votos preferenciales es el 1. El siguiente es el 2. El siguiente es el 3. Es decir, bajo la concepción del sistema de partidos políticos, si nos vamos al ideal, uno tiene que presentar 45 candidatos que pueden ser senadores, en Asunción 7 que pueden ser diputados. O sea, uno tiene que cumplir con el sistema de partidos políticos y eso se cumple en el momento de que se respeta la lista y ahí se establece la cantidad de bancas. Pero para definir quiénes ocupan las bancas es por el voto preferencial por simple mayoría. Ese es el proyecto. Pero lógicamente nosotros creemos que un puntapié entró por el Senado, esto es importante decir. Existe organizaciones de la sociedad civil que realmente han estudiado técnicamente también el desbloqueo, está la asociación Fuera de Lista Sábana con gente excelente y técnica también al respecto, y yo creo que el siguiente paso, el tema electoral no es un tema que tengamos que definir así al 2x3, Derli, yo, quien sea, sino realmente hay que abrir la cancha, escucharle a mucha gente que está hace tiempo y a partir de ahí, bueno, evidentemente construir algo consensuado que podamos llevar. Frená allí un ratito. Freno. Porque está Derlis Maidana, exgobernador de Misiones, ahora diputado electo. En las internas de los partidos grandes, pues, digamos, no sé si el desbloqueo ya funciona, pero realmente son reñidas las internas y se arma la lista en base a la cantidad de votos que tiene cada individuo, como fue tu caso para diputación, por ejemplo. Así es, Clary. Resulta que, en primer lugar, yo quiero un poco destacar la legitimidad de estos últimos comicios. Nosotros confiamos plenamente en la justicia electoral y el partido al cual me honra representar por el Departamento de Misiones ha sido el que más respetó la voluntad popular en los tiempos democráticos. Tal es así que Yoyito Franco le gana a Félix Argaña la vicepresidencia de la República por 9.800 votos de diferencia y el partido es el 0,8%. No es el caso de 3,7% que ahora fue la victoria de Marito sobre Efraín, que hasta ahora no reconoce y está haciendo un daño a la institucionalidad del país. Todos los senadores, diputados, juntas departamentales, para mí todas las autoridades electas de este proceso gozan de la legitimidad que otorgan las urnas y la justicia electoral me parece una institución creíble. Sin embargo, como toda obra humana, requiere perfeccionar, requiere nuevas técnicas, nuevos controles para que todavía el voto del ciudadano sea más asegurado. Con respecto al tema del desbloqueo, los dos partidos tradicionales, principalmente el Colorado Liberal, son muy difíciles de llegar a los cargos. Uno tiene que pasar un riguroso proceso de internas y luego también las generales. Nosotros dentro de la bancada A del Partido Colorado, el Movimiento Honor Colorado, estamos también empezando a trabajar y seguramente vamos a presentar un proyecto o adherirnos a otros proyectos, pero hay una conciencia de la necesidad de reformar este tema. Y yo creo particularmente en el desbloqueo, pero en las internas de los partidos políticos. Por decirte, hoy los dos grandes movimientos hegemónicos de la ANR, Honor Colorado, Añetete. Como decía Seba, se suman la gente que votó para el Senado y Honor Colorado tuvo 300.000 votos, Añetete 258.000 votos. Y ahí se incluye el voto preferencial, que varía de acuerdo a los países. En el Brasil hay 2, en Perú hay 1, en El Salvador no hay
número en cuanto a cantidad de votos preferenciales. Eso lo discutiremos acá y de allí surge quién va a ser siempre el que tiene la mayor sumatoria. En este caso, un movimiento lleva el número 1 y va a ser número 1, como decía Sebastián, el que ha tenido más votos y así sucesivamente. Pero ese desbloqueo somos conscientes que debe darse en las internas y no en las generales. ¿Por qué no en las generales? Porque suponete que Clary, Derlis, Jorge son 3 candidatos del Partido Colorado. No van a poder trabajar juntos para las generales porque su mayor competencia va a ser de su propio partido. Sin embargo, y por la democracia misma, por un sistema vigoroso de partidos políticos, es muy importante que ese proceso de desbloqueo, y estamos totalmente de acuerdo, sea ya en la interna de los partidos políticos. Sebastián, diputado, está instalado, incluso los propios técnicos de la justicia electoral sostienen de que se da ese bipartidismo, ese contubernio, el colorado y el liberal, en detrimento de los partidos pequeños, ¿verdad? Para los cargos plurinominales sobre todo, ¿verdad? Entonces, Sebastián, nos repartimos, hermano, no tener representante acá, nos repartimos tu voto, ¿verdad? Con este planteamiento eso se evita también, ¿o no? A ver, más que con este planteamiento, ahí está un poco la idea de reforma electoral que nosotros tenemos un poco más amplia, ¿verdad? Primero estoy muy contento con lo que acaba de decir Derlis, ¿verdad? Porque yo creo que no es poca cosa que en un primer paso estemos aceptando con partidos tradicionales que por lo menos haya desbloqueo en las internas. Yo creo que ya es un primer paso. Yo creo que eso ya es positivo, es muy interesante y yo creo que podemos ir avanzando en esa tesitura. No es lo mismo que ocurría hace 15 años cuando esto arrancaba, ¿verdad? Entonces eso me causa, digamos, alegría. Político joven también, ¿verdad? Del siglo XXI, ¿verdad? Así mismo, entonces yo creo que ese es un buen paso. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí es donde yo sí tenemos un poco una diferencia, donde yo no confío en el TSJE como una institución tan seria, en verdad, como un todo. ¿Por qué? Porque el sistema electoral hoy en día está perimido como está construido. Imagínense esto. Hubo 21.000 mesas en estas elecciones. En 2.363 mesas, el 11% de las mesas, hubo una diferencia superior al 5% en el total de votos de las diferentes actas. ¿Me explico? Que no tiene lógica. ¿Por qué va a haber más gente que votó a presidente que a diputado o a senado o a junta? Debería haber la misma cantidad de votos. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema ya está perimido. Como esto se construye en los 90, con justamente un país bipartidista y con máximo 2 o 3 listas del tercer espacio, ¿verdad? Encuentro en el 93 fue un partido que concilió desde izquierda a izquierda hasta derecha a derecha, o sea, era poco. Hoy en día tuvimos en Asunción 29 listas de candidatos a diputados. Entonces, ¿qué implica? El control electoral, ¿cómo está hecho hoy? Hoy está hecho cuando te dicen, si vos no podés controlar tu voto, es tu problema. Claro. Pero imagínate que podamos controlar nuestro voto y que los 29 candidatos legalmente tengamos 29 veedores por mesa. Vamos a tener como 600.000 veedores. Es decir, 1 de cada 4 personas que se van a votar va a estar siendo mesario. Y las actas a ser redactadas, si es que efectivamente podemos entonces hacer ese trabajo, se iban a estar redactando más o menos 200 actas por miembro de mesa, que tienen que hacer a puño y letra y firmar. Es decir, el sistema quizá pudo haber servido en un momento dado cuando había menos listas, menos votantes, menos mesas. Era una situación, pero hoy en día tenemos que dar un paso adelante. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Tirando al vuelo 2 o 3 cosas y las que ustedes quieran conversar. Uno, y esto va a ser difícil para el Partido Colorado, pues yo creo que el Partido Liberal, ya luego de lo que ha ocurrido en el 2018, confío que estén de acuerdo, hay que cambiar el sistema de integración de mesas. Para nosotros, los miembros de mesa tienen que ser personas sorteadas por carga pública en un rango de edad y que el Estado les pague. Eso no afecta en nada el presupuesto de las elecciones, es poquísimo dinero. Y que los partidos políticos tengamos veedores. Y el veedor con toda la fuerza necesaria para hacer actas de incidencia, para impugnar con toda la fuerza necesaria. Pero los miembros de mesa con cruzamiento de datos para que no sean todos de un mismo partido, sean personas que puedan ser capacitadas con meses de anticipación. Hoy la realidad, y con esto cierro, que, y eso lo conoce Derli, que para más de misión y lo vas a ver,
hay gente que está hasta las 11, 12 de la noche completando actas, porque la realidad es que cuesta conseguir miembros de mesa. Es una verdad para todos los partidos. A ver, vos, Patria lo que propone entonces es, digamos, que el Estado se encargue de esos miembros de mesa. Sí. Derlis, ¿es razonable lo que dice el diputado Villarejo? ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos visto también el trajinar de nuestra política, diputado Maidana, y es que en los comienzos de los 90, por ejemplo, lo mitad por la mesa y se quedaba desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche por amor al partido. Hoy, vos la pave amor, si no le pones el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y encima un 200%, y lo mitad. No te digo en un 100%, porque todos tenemos gente que realmente la rema, la lucha por amor a las ideas partidarias. Pero cambió también ese amor puro, ya no hay más, Derlis. Así es. Yo creo que son algunos instrumentos que podemos agregar en la ley para que sea una carga pública, para que todos... De hecho, quienes son funcionarios públicos y se sientan en la mesa, al otro día tienen libre o cualquier día en la semana para poder recuperar ese día tan agitado que significa levantarse más o menos a las 5 de la mañana y cerrar a las 11, las 12 de la noche. Entonces, son cosas que estamos de acuerdo, pero volviendo al tema de lo que plantea principalmente Efraín Alegre, en estas elecciones, en la cantidad de miembros de mesa, el Partido Colorado tuvo el 35% de los integrantes de mesa, el 36%. El PLRA tuvo el 35%. El Frente Guazú el 22%, el Partido UNAC 7% y algunos partidos más pequeños. Pero para decir de que todo está viciado porque el coloradismo manejó, nosotros apenas el 35%, y sabiendo bien de que el PLRA y el Frente Guazú tenían diferentes listas para los cargos legislativos, pero apoyando a una alianza para la presidencia de la República. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. A ver, para contrarrestar nomás lo que dice Derlis, el Partido Colorado tenía el 35% en papeles en términos de la distribución de los miembros de mesa. Es lo mismo que ocurrió en el 2020. En el 2020, el Partido Colorado tiene un miembro de mesa del Partido Liberal, y el tercer miembro de mesa va a ser de Patria Querida y el Frente Guazú, porque tenemos 6 congresistas. Pero ¿cuál es la realidad que ocurre? Y acá yo no le critico al Partido Colorado, estamos en unas elecciones y este es el sistema que hay que cambiar. Por eso digo que hay que cambiar. ¿La realidad cuál es? Que no se completan los miembros de mesa. Entonces, la verdad, ¿cuál es? La estructura. Este es un sistema electoral que está construido para las estructuras. Entonces, el que fue miembro de mesa o fue apoderado que sabe, nuestra ley tiene tan errores. No habla de que tiene que entrar un veedor, dice que tiene que entrar el primer elector del local. ¿Y quién decide quién es el primer elector? El delegado de la Junta Cívica. Y el delegado de la Junta Cívica termina siendo también prácticamente siempre colorado. Y cuando viene ahí, vos estás. ¿Y cuál es la situación? No vienen los otros miembros de mesa. La realidad es que las listas que se presentan, la mayoría de las veces, los otros partidos, y eso no es culpa del Partido Colorado, pero la verdad, y vos lo sabés, claro, y lo sabemos todos, se completan con cualquier nombre. Entonces, ese día, yo conozco en Asunción, que es la capital de la República, colegios donde los 3 miembros de mesa eran de un solo partido. Entonces, yo ni siquiera critico al Partido Colorado que ponga los 3 miembros de mesa cuando los otros partidos no aparecen. Lo que critico es que el sistema electoral hoy en día permite eso. Claro, porque el desafío del sistema electoral es cuidar a la minoría y cuidar el voto del ciudadano, no necesariamente el que está en una estructura. Déjame agregar algo, te entiendo. Estructura es igual a poder económico, claro, en la mayoría de los casos. Cuando tenés firraca, pues, te tomás un 500 y quedaste todo el día. ¿Se entiende ese? Claro, poder, estructura es igual casi siempre a poder económico. Y el Partido Colorado lo tiene, el Partido Liberal lo tiene, Patria Querida lo tiene en menor medida seguramente, ¿verdad? Pero acá, con esto que plantea Sebastián, y ya me acuerdo le llegué a preguntar a Carlos María Lubetich al respecto, no hay un sistema perfecto, convengamos, ¿verdad? Por lo menos este sistema, así como está, garantiza que de alguna u otra manera vos le tengas un Colorado, un Liberal, Frente Guazú, Patria Querida, una C. Con el sistema eventual que planteas, Sebastián, del sorteo, puede correr el riesgo... entre los ciudadanos. Entre los ciudadanos puede correr el riesgo por la cantidad de afiliados que tiene el Partido Colorado, el Partido Liberal, que en una mesa tengas defectiblemente a 3 colorados. ¿Qué decía eso, Sebastián? Cruzamos los datos, Jorge. Hoy en día con la Cenatic tenés todos los datos, cruzar los padrones.
Hoy en día, No, por pero más con entonces, la... vos decís por sorteo, por eso me refiero. ¿Cómo? No, Por pero sorteo al sorteás, azar. pero en la medida que sorteás, vas armando la mesa cruzando los datos. Lógico, ahí se va generando... O sea, un bolillero colorado, un bolillero liberal, un bolillero independiente. Después lo trabajamos técnicamente, pues no es tan complejo. Y después, por sobre todo, ¿qué ocurre? Los partidos tienen que seguir teniendo el control. Vamos a darle, con la reforma electoral, que el veedor tenga poder, que el veedor pueda hacer impugnaciones, que hoy lo puede. Pero démosle la fuerza necesaria para que haya también representantes del partido político, lógicamente, cerca de la mesa. Pero démosle mayor capacidad a los miembros de mesa, una forma que sean más... Porque finalmente lo que queremos es que se respete la voluntad popular. O sea, hoy tenemos que cuidar que se respete el voto de todos, que es lo que yo critico en la justicia electoral. La justicia electoral con este sistema, que respondía a un momento dado de la historia, ¿a qué juega? Lo que yo suelo decir, es como un árbitro de fútbol que juega con los ojos vendados. Pero porque así es el sistema. El sistema dice que cuando vos le decís, che, mira esto, es como que está basado solamente en el control recíproco de los partidos, solo en eso. Entonces, mientras vos no le digas a la justicia electoral, abrí el ojo, no abre. Y cuando le decís que abre el ojo, que abra el ojo, no hay VAR, así viniendo un poco del mundial que estamos ahora, no hay VAR. Entonces, ¿qué ocurre? El 99% de las impugnaciones se rechazan en el momento del juzgamiento. Espera que un ratito. Tengo que hacer la pausa, Clary. Dale, dale. Pausa, ya venimos. Arranca tu día informado con Benito Fleitas, Jorge Torres y Tito González. Las noticias más resaltantes del día escuchás en la mañana de UNO. Radio 1, la primera del dial. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresá a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Bueno, a ver, son las 22:50. En 10 minutos más llega Icar para hablar del fútbol y de la derrota de Olimpia. Pero no, antes... No solo la derrota de Olimpia, de todo. No, claro, pero como es el club con más gente, pues entonces hay que mencionar No titulares. es necesario hablar de la derrota. Pero no hace falta. No hace falta. Con razón hace frío acá. Bueno, diputado Maidana, diferencia entre urna electrónica y voto electrónico, y cuál es tu opinión como dirigente colorado. Bueno, en los momentos que se implementó en el 2006 el tema de las urnas electrónicas, la verdad que salieron muy bien, pero empezaron a ser fuertemente cuestionados por la ciudadanía y por la oposición en ese momento. Sin embargo, hay otros países como Alemania, por ejemplo, que dejó de lado las urnas electrónicas por 3 factores. Primero, es oneroso, es caro. Segundo, es vulnerable. Es vulnerable desde todo punto de vista. La urna. Y tercero, de que algunos sectores de la población les cuesta manejar eso. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con las urnas electrónicas, pero sí estoy de acuerdo con la impresión de algunas actas electorales ya al término de la votación. Se imprime, firman los apoderados, se le entrega el certificado de resultado a cada apoderado y se pasa al TREP y se pasa a la justicia electoral también. Yo creo que allí habría mayor rapidez en tener los conteos, en tener los resultados preliminares y luego los oficiales, y también se va a evitar con ello la famosa adulteración de actas electorales que siempre manifiestan alguna gente que pierde, pero yo todavía no he visto que demostraron cómo se adulteran las actas electorales. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el voto electrónico, con la urna electrónica,
pero sí con las actas electorales incluirle algún tipo de tecnología de tal forma a que sea más rápido el conteo y más eficiente también. Claudia. Sí, con respecto al tema de las urnas electrónicas, la organización TEDIC, Tecnología y Comunidad, opinaba en algún sentido igual que el diputado Derlis Maidana, y anoté algunas cuestiones como para que el diputado Sebastián Villarejo refute de alguna forma o no estas falencias que mencionan. Primero, no se garantiza el secreto al voto porque supuestamente hay una conexión entre el usuario y el voto. Por otra parte, se encuentra bajo el control de las empresas de software privadas con respecto a las urnas electrónicas que vayan a resultar implementadas. Y también existe la posibilidad de fallas técnicas que pueden finalmente vulnerar el conteo de los votos. Y por último, el sistema también puede resultar complejo, como decía el diputado Derlis Maidana, para las personas que no tienen conocimiento digital. Considerando estos aspectos, ¿cuáles son las ventajas finalmente de implementar las urnas electrónicas? A ver, respondo muy sencillo. Primero, sobre la complejidad, yo personalmente soy muy crítico cuando la forma de decir que las cosas no van a funcionar es que la sociedad o el pueblo no está preparado. Acá no sé cuántos millones de personas con smartphone ya hay, con celular en todo nuestro país. Y esta urna en el 2003 ya se usaron, y apretar uno sí, tirándole el chivo a los colorados acá, no es tan complicado cuando están todos mandando mensajitos de texto de eso. O sea, que no se pueda usar porque el pueblo no está preparado, mentira. En Brasil, en el Amazonas, votan así. O sea, eso no es real. Coincido que va a haber inconveniente y coincido que tenemos que hacer un trabajo serio para que el control sea exhaustivo. No existe sistema perfecto. Ahora, nuestro sistema ya está vulnerable. O sea, el sistema de lista sábana que hoy tanto no queremos, en realidad es un sistema muy bueno. No es malo el sistema de la lista sábana, en términos puros o ideales. Ese sistema, que en realidad se llama de lista cerrada, nace alguna vez en la historia para que alguna persona que no sea conocida pero sea altamente capaz pueda estar en una lista y de esa forma llevar gente capaz. ¿Qué ocurrió? Como todo cementerio de teoría, la clase política paraguaya se aprovechó del sistema de lista, convirtiéndolo en lista sábana para esconderse atrás. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Las urnas convencionales, es inevitable decir que es un sistema totalmente vulnerable. El número que yo acabo de decir, si en cualquier país del mundo, en Alemania, preguntás si el 5% de sus mesas, no es lo de sus locales, de sus mesas, el 11% de sus mesas tienen una diferencia de más del 5% en la cantidad de votos entre las candidaturas. En Alemania va a haber un escándalo mundial. Mundial iba a ser el escándalo. Porque hoy nuestro sistema, así como está construido, ya está siendo inviable. Porque el control electoral es imposible con este sistema cuando somos más de 29 listas. La situación se vuelve totalmente perimida y tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué coincido? Con la gente, yo respeto muchísimo a la gente del TEDIC, tengo muchos amigos. Tenemos que sentarnos y encontrar un punto intermedio. Un punto intermedio es lo que estaba diciendo justamente Derlis, están diciendo ustedes, que es el voto electrónico. Es decir, que se imprima el boletín, porque nuestra Constitución también habla del conteo, que es lo que se le criticaba a la anterior, una electrónica, que se cuenten los votos, pero el acta ya imprime el aparato. Entonces, al contar los votos, vos comparás y está bien. Y si alguien que hace una jugarreta de las que ocurren y de las que hay, porque no es normal que vos en un colegio tengas 40 votos en todas las mesas y una tenga 0, que justo la Z no te quiere. Va contra la estadística. Eso ocurre, y ocurre muchísimo para el tercer espacio. Puedo contar miles de anécdotas, pues no vale la pena, ahora ya estamos pensando a futuro. Si el miembro de mesa que hace algo, tiene que animarse a hacer un acta de incidente, firmar para que después se corrobore y que nosotros pongamos la ley que se guarden los boletines. Entonces, si este miembro de mesa se anima a decir que el acta que está impresa de la máquina está mal, porque en realidad solamente hubo votos para los colorados y para los liberales, que sepa que esa acta de incidente tiene que implicar que vamos a contar los boletines, que ya no van a ser solamente basura electoral, y que si mintió, penado, ¿verdad? Entonces, tenemos que elaborar un sistema en que lógicamente veamos esa situación, veamos cómo generar un control cruzado. Recordemos que la corrupción, ¿qué es? Es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la transparencia. Hoy en nuestro sistema electoral hay un monopolio absoluto del poder de mesarios que muchas veces corresponden a un mismo partido político, con un delegado de la Junta Cívica que suele ser también de un mismo partido, o de dos que a veces en ciertos lugares entonces trabajan en conjunto, que tienen un uso discrecional del poder, porque el tema de las actas
se siguen contando votos hasta las 10, 11 de la noche. Esa es la verdad, un esfuerzo tremendo de los miembros de mesa, pero a esa hora ya nadie controla. Entonces ya no hay transparencia tampoco. El colegio Saturio Río San Lorenzo eran las 11 de la noche y habían 4 o 5 personas y seguían esforzándose contando los votos, un gran esfuerzo de los miembros. Tenemos que ir cerrando. Claudia, tenés la encuesta. Ustedes se dieron cuenta, hay esta coincidencia clara acá. Partido tradicional, Partido Patria Querida, de que hay coincidencia, pero la ciudadanía no tiene esperanza en que en este periodo parlamentario se pueda generar algún cambio. Mirá, 64, ¿cuánto es, Claudia? 64% no cree que en este periodo parlamentario se aprobará el desbloqueo de las listas sábanas y un 36% cree que sí. Gente de poca fe. Diputado Derlis Maidana, gracias por venir. Mis condolencias por lo de Neiting que pasó en tu departamento. Bueno, a mirar para adelante y espero que ustedes, la nueva sangre del Partido Colorado, procure un poco ver la posibilidad de cambiar este sistema que tenemos. Totalmente de acuerdo. Lo de Luis es una gran pérdida para el país. Es una persona muy fanática principalmente por los sectores del interior, por la descentralización. Lo sentimos mucho y también un compueblano nuestro, el viceministro de Ganadería, el doctor Vicente Ramírez, y el copiloto. Último, antes de cerrar este tema, contento por estar en el programa. Yo creo que otra cosa que hay que introducir es el control de huellas dactilares. Totalmente. Ese significa de que allí vamos a controlar la identidad de cada elector, vamos a evitar que gente se vaya a votar por la cédula de otro, que en una mesa te vote 100 personas y te aparezca que votaron 105, montón de inconvenientes. O sea, tecnología. Vamos a evitar si introducimos el control de huellas dactilares como un elemento adicional para garantizar la transparencia del voto. Nos vamos. Gracias, diputado. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Nos vamos, Claudia, Clary. Ya viene Salvador Icar con toda la información deportiva. Buenas noches.